Hay viajes que nacen del deseo de un nuevo comienzo y terminan envueltos en el más desgarrador de los silencios. Esta es la historia de una joven que dejó atrás su país, sus raíces y su pasado buscando una vida mejor. Pero en las aguas aparentemente tranquilas de Lanzarote, lo que encontró fue el final de su historia. Bienvenidos a Grietas del Mal, episodio 2. Hoy abrimos la herida que dejó el caso de Romina Celeste, una mujer que soñaba con empezar de nuevo y terminó enterrada en el secreto más doloroso de la isla. Romina Celeste Núñez Rodríguez nació y creció en una pequeña ciudad de Paraguay, dentro de una familia humilde y trabajadora. A los 18 años fue madre por primera vez, fruto de una relación que no prosperó. Pese a las dificultades, no se rindió. Era una mujer muy luchadora. En 2010 decidió dar un giro a su vida, viajando a España buscando oportunidades, dejando a su hijo pequeño al cuidado de su madre, doña Miriam Rodríguez, y del padre del niño, Cristian. Llegó al país en situación irregular y se instaló en Alcobendas, Madrid, donde vivió con su tía y su primo. Al principio sobrevivió como pudo, empleos precarios, trabajos mal pagados y una batalla silenciosa, porque poco tiempo después le detectaron un cáncer que logró superar. Pero las cicatrices no solo quedaron en su cuerpo, también en su alma. A pesar de todo, Romina no perdió su luz. Seguía sonriendo con esa mirada llena de fuerza, como si dentro de ella aún viviera la esperanza de que lo mejor estaba por venir. Sus amigas la recuerdan como una mujer alegre, vital, extrovertida y con una energía que iluminaba a quienes le rodeaban. Durante su tiempo en Alcobendas, tuvo una relación con un chico ecuatoriano, con quien tuvo un segundo hijo. Sin embargo, la historia se repitió y la relación no funcionó. Romina se marchó a vivir con una amiga. Para sobrevivir, se vio obligada a entrar en el mundo de la... No era una elección, era una necesidad y aún así nunca dejó de soñar con una vida distinta. Se movía entre distintas ciudades siempre persiguiendo una misma estabilidad. Y entonces apareció Raúl Díaz Cachón, un ingeniero divorciado, padre de dos hijas, 13 años mayor que ella. Él tenía 42 y ella solo 29. Se conocieron una noche, él parecía atento, generoso, seductor. Ella, pues, se ilusionó. En las fotos de aquellos primeros meses, Romina aparece sonriendo, enamorada, con el brillo de quien cree haber encontrado al fin un refugio. Pero Raúl guardaba un lado oscuro. Detrás de su fachada respetable, era adicto a la y al un hombre con doble vida, con sombras que Romina quizás no supo ver o quizás quiso ignorar. Romina y Raúl se mudaron juntos a Lanzarote. A simple vista parecían una pareja feliz. Él le dedicaba versos y compartían imágenes de amor en redes sociales, pero fuera del encuadre comenzaban a abrirse las grietas invisibles, las que no se ven en las fotos, pero duelen mucho más. La familia de Raúl nunca aceptó del todo a Romina, desconfiaban de ella, la juzgaban y eso creó un muro invisible pero constante. Poco a poco, Romina dejó de recibir ingresos. Raúl le pidió que dejara su trabajo en el club donde trabajaba y ella, por amor, accedió. Pero eso la dejó en una situación muy vulnerable, sin papeles y sin dinero. Aún así, ella soñaba con formar una familia, con criar a sus hijos junto a él, pero Raúl nunca aceptó al hijo pequeño de Romina, que es el hijo que estaba en España, y eso se convirtió en una herida abierta. Las discusiones se volvieron constantes, la tensión insoportable. El 8 de octubre de 2018, Romina denuncia a Raúl por malos tratos físicos, pero solo 3 días después retiró la denuncia y se casó con él. Un gesto que para muchos fue incomprensible, pero que para Romina fue un acto desesperado de esperanza y de fe en que todo cambiaría. Poco después, tomó una decisión dolorosa. Envió a su hijo pequeño a Paraguay. Quería protegerlo y alejarlo de ese ambiente tóxico. Quería regularizar primero su situación y traerlo de vuelta cuando todo estuviera mejor. Su regreso de Paraguay se refugió en casa de una amiga, la misma que había sido su madrina de boda. Mientras tanto, la familia de Raúl retenía a su hijo en casa y trataban de controlarlo, preocupados por su consumo de drogas y alcohol. Una noche, Raúl apareció en casa de la amiga, tuvieron una larga conversación y horas después, Romina intentó quitarse la vida. Tiempo después, volvieron a intentarlo, se reconciliaron
y retomaron la convivencia. En redes mostraban una pareja sonriente, cariñosa, perfecta, pero no todo lo que brilla es oro. Dentro de esas paredes habían gritos, tensión, faltas de respeto, una relación marcada por la manipulación y el desgaste emocional. Solo una persona conocía la verdad: doña Miriam Rodríguez. El 29 de diciembre, Romina apareció en urgencias con moratones visibles en su cuerpo y lloraba. Fue la primera señal física del infierno que vivía en silencio. Sus amigos lo notaron, le preguntaron, pero no hicieron nada. Comienzos de enero de 2019, Romina Celeste desapareció del mundo. Sin una palabra, sin una llamada, cortó el contacto con su familia en Paraguay, algo que jamás había hecho. Su madre, doña Miriam, lo sintió en el pecho, como si un lazo invisible se hubiese roto del golpe. El silencio de su hija fue como un grito que cruzó el océano. Romina hablaba con ella a diario. Su silencio no era normal y ella lo supo. Algo iba mal. El 31 de diciembre de 2018 fue la última vez que alguien supo de ella, y ese alguien fue su marido. Pero Raúl no hizo nada, no llamó a la policía, no avisó a la familia, no levantó la voz. Es más, pasaron 3 días y en una llamada con su primo, que es inspector de la Policía Nacional, Raúl le dijo con frialdad que él y Romina habían discutido por dinero, y que ella se había marchado como en otras ocasiones y que seguramente volvería. Mientras tanto, la familia de Romina buscaba respuestas desesperadamente. Llamadas, mensajes y silencio. Y mientras todos buscaban, desesperados, Raúl seguía con su vida, como si Romina nunca hubiera existido. Tan indiferente estaba que al día siguiente, de hablar con su primo, volvió a lo de siempre, el consumo de pago. Pero algo llamó la atención esa noche. La mujer con la que estuvo notó heridas en el rostro de Raúl y eran superficiales, pero ya estaban en proceso de curación. Era como que tenían costras y no eran nuevas, eran de días atrás. Entonces, la chica con la que estaba le preguntó que qué pasaba, que si había tenido una pelea con su esposa, y entonces Raúl le respondió que sí y habló de Romina en modo desprecio. Fue solo el 8 de enero, cuando la presión de la familia se hizo insoportable, que Raúl finalmente fue a comisaría y presentó una denuncia por desaparición. Según su versión, Romina se había llevado su ropa, el móvil de él y unos 200 euros y no había dejado ni una nota. Raúl dijo en su declaración: en la noche del 31 al 1, me dice que necesita dinero para ir a por su hijo a Paraguay. Me dijo que necesitaba al menos 5.000 euros. Por evitar una discusión, le dije que no tengo en aquel momento ese dinero y me fui de casa. Y pasé toda la noche y toda la mañana por la costa. Al llegar por la mañana a casa, veo que no está. Como que no era la primera vez que se había ido y desaparecía como mínimo 20 días o un mes, no le di más importancia. Hasta el día 7 por la tarde que me llama la familia de Paraguay preguntando por ella, y ahí es cuando sí me armé. Una denuncia hecha una semana después. Una denuncia fría, tardía y sobre todo mentirosa. Los investigadores comenzaron por lo obvio: seguir el rastro de los teléfonos móviles, revisar ingresos en hospitales, salidas por aeropuertos, movimientos en puertos, pero noche tras noche algo no encajaba. La actitud de Raúl se volvía cada vez más sospechosa. Dado que Romina lo había denunciado por malos tratos el 8 de octubre, aunque más tarde retirara la denuncia, el juzgado de instrucción autoriza la intervención del teléfono de Raúl Díaz Cachón. Y fue entonces cuando llegó el primer gran punto de inflexión. Durante una conversación con su primo, Raúl confesó con sorprendente tranquilidad que había encontrado a Romina muerta en el baño y que, para deshacerse del cuerpo, la quemó en la barbacoa del jardín. A partir de ese momento, la policía activó todos los recursos, registraron la casa y lo que encontraron fue estremecedor. Sangre en el baño y una de las lentillas de Romina apareció tirada en el pasillo de la casa. Aquello no era un simple detalle, indicaba que la joven había recibido una bofetada tan violenta que la lente salió despedida de su ojo, una señal silenciosa pero contundente de la brutalidad que sufrió. Además, también encontraron una uña de mujer en el salón con piel humana.
Tras analizar estas evidencias, los resultados fueron claros. Las lentillas eran de Romina y la piel bajo la uña pertenecía a Raúl. Aquello no había sido un simple hallazgo de un cuerpo sin vida, como él decía. Habían señales de agresión, de resistencia, porque Romina luchó hasta el final. Se aferró a la vida con las uñas, con el alma, pero el monstruo que tenía al lado fue más fuerte y más cruel. Presionado por las pruebas, Raúl confesó. Contó que encontró el cuerpo sin vida de Romina, que entró en pánico y decidió deshacerse de él. Dijo que troceó el cadáver, lo quemó con gasolina, alcohol y disolvente en la barbacoa. El humo era tan denso que los vecinos alertaron a los bomberos. Por miedo a ser descubierto, cambió de plan. Entonces, recogió los restos y los dispersó por los acantilados de la isla, recorriendo más de 1000 kilómetros en coche por diferentes puntos de Lanzarote. A pesar de su confesión parcial, Raúl insistía en que no fue él quien le quitó la vida, sostenía que la encontró muerta, pero los investigadores ya seguían otra dirección y estaban convencidos de que Raúl fue el autor de la muerte de su esposa. El 15 de enero ocurrió algo inesperado. Un socorrista, llamado Luca, vio a varias patrullas y vehículos de la policía en la zona y preguntó qué ocurría. Le explicaron que buscaban restos de una mujer desaparecida y entonces recordó algo estremecedor. Días antes había encontrado un pulmón en la playa. Creyendo que era de un delfín, lo tiró a un contenedor sin darle más importancia. La policía rastreó el lugar, recuperó el pulmón y le hizo pruebas de ADN. El resultado fue devastador. Pertenecía a Romina Celeste. Tras su detención, el juez ordenó su ingreso en prisión provisional. Allí, Raúl pasó 2 años, hasta que por la gravedad del crimen se prorrogó su estancia otros 2 años más. Pero al llegar a ese límite, la ley fue clara. La ley de enjuiciamiento criminal española establece que, en casos graves como este, la prisión provisional puede durar un máximo de 4 años, 2 años iniciables, más 2 años prorrogables. Si el juicio no se celebra antes de ese plazo, debe quedar en libertad provisional, independientemente de la sospecha o la magnitud del caso, y así ocurrió. Después de 4 años encarcelado sin juicio, Raúl salió en libertad, a la espera de que se fijara una fecha. Una decisión que causó indignación y dolor en la familia de Romina. 4 años esperando justicia y lo vieron salir caminando como si nada. Meses después, el momento llegó. El juicio se celebró en la Audiencia Provincial de Las Palmas en junio de 2023. Allí, Raúl Díaz Cachón confesó públicamente por primera vez que había matado a su esposa. Dijo estar arrepentido, se mostró arrepentido, pidió perdón, pero el daño ya estaba hecho y el perdón a veces llega demasiado tarde. El tribunal decidió sentencia. Fue condenado a 15 años, 9 meses y 4 días de prisión, repartidos en los siguientes delitos: homicidio, 12 años, 6 meses y 1 día, maltrato habitual, 1 año, 9 meses y 1 día, 2 delitos de lesiones, 6 meses y 1 día y 9 meses y 1 día, y profanación de cadáver, 3 meses. Además, fue condenado a pagar una indemnización de 260.000 euros para los hijos de Romina y para su madre, doña Míriam Rodríguez, que nunca dejó de luchar por justicia. El sufrimiento de doña Míriam, madre de Romina, fue doble. No solo perdió a su hija de la forma más cruel e inimaginable, sino que jamás pudo darle sepultura. Ni siquiera el pulmón hallado en 2019, el único resto recuperado, pudo acompañarla de vuelta a Paraguay. Un error judicial provocó su destrucción, y con él se desvaneció la última oportunidad de cerrar el duelo. Romina fue asesinada, quemada, fragmentada, convertida en cenizas y esparcida al viento. Su memoria quedó atrapada entre unas manos vacías y una sentencia judicial y una indemnización, pero ni el dinero ni las palabras bastan. Su madre, sus hijos y su familia entera siguen buscando algo que ya no regresará, algo que ni el tiempo, ni la justicia, ni la verdad podrán devolver: la vida de Romina Celeste. A veces, las grietas del mal no hacen ruido, no gritan, no piden atención ni reclaman compasión. Se abren despacio, casi sin que te des cuenta,
con silencios que pesan, con golpes invisibles, con amenazas, que susurran miedo a veces. Se disfrazan de amor, de cuidado, hasta que un día se revelan con sangre y dolor. Romina Celeste fue una mujer de lucha, una madre que entregó todo, vida, sus sueños, sus hijos. Llegó a España con valentía en el corazón, venció al cáncer, creyó en el amor, pero aquel amor se convirtió en cárcel y terminó siendo presa del monstruo que, irónicamente, conocía mejor que nadie. A ti, que estás escuchando, que quizás sufres en silencio, que sientes como que alguien te controla, te aísla, te lastima sin que las marcas sean visibles, eso también es violencia. No estás solo, aunque a veces parezca que el mundo no te escucha, busca ayuda, habla, rompe el silencio, porque todos merecemos vivir, porque todos merecemos vivir sin miedo, vivir libres, en paz y completos, no convertidos en un caso, en una estadística o en un recuerdo. Grietas del mal, donde recordamos que el mal muchas veces se oculta tras la sonrisa más dulce. Muchas gracias.